Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Acuario, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial, tu alma, llama gemela, tu pareja, un ex o quien desees conocer piensa y siente con esta baraja tan adivinatoria, porque recordadlo, Acuario, lo que confíes esta noche os lo dirá un día frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente esta persona y, sobre todo, qué consejos vais a tomar del tarot, de las cartas, para estar en unión con él o con ella, porque sí se puede tener una relación estable, de convivencia, casamiento, porque cuando vosotros lo creéis, entonces empieza a suceder. Acuario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros que también me cuentan una historia intuitivamente. Quiero que penséis en esa persona que tanto amáis, que ya puede ser una pareja, un ex, alguien que queréis conocer nuevo. Entonces poned vuestra imagen clara de lo que queréis con una persona, cómo será físicamente y aparecerá. Acuario, ¿quién es esta persona especial que tal vez tengas más de un pretendiente, te espíen, esté en tus redes sociales? Acuario, ¿quién te mira? Estas son para vosotros. Mi casa, también siento una vinculación entre vosotros. Yo te llevo conmigo, como si fueras mi alma, mi llama gemela. La L, un pacto de amor entre vosotros que hay con esta L y una iluminación. La I, la E, ten esperanza, amor, en que yo regrese o esté contigo. La Z, siempre estás en mis sueños con una alta sacerdotisa que representa un infinito, la Z. Creed en vuestra sabiduría, conocimiento, porque no es necesario a veces que abráis los libros, sino que creáis en vuestro interior y en la capacidad intuitiva que tenéis. Acuario, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, un propósito de vida, una fecha de nacimiento, un lugar en el calendario para vosotros que sea especial. Tantas secuencias que veis como el 11-11, el 2-2, es el 5, amigos míos. Ha salido varias veces esta semana y es uno de mis números preferidos. Yo ya sé que trae cambios, que son ventajosos para vosotros, que tenéis que poner ahora mismo todas vuestras capacidades y también exponer el potencial que tenéis sobre otros. El 5 pertenece al arcano mayor del Papa, con Tauro. Hay progresos, hay una intuición que se abre desde el cielo hasta la tierra y quiero que confiéis en personas que sean muy sabias y estén a vuestro alrededor. Hay fuerza para desarrollar muchos más proyectos. Puedes cambiarte de casa, Acuario, hacer un nuevo trabajo, desempeñar esa nueva pasión que te gustaba tanto. Quiero que te lances. El 5 es un aventurero, amigos. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo y cariño. Os leo a todos, respondo cuando puedo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Decidme si estáis viendo la secuencia del 5-5-5, que sé que muchos la veis. Esos cambios sí que vienen en todos los aspectos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario en el amor. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Acuario? ¿Quién está pensando en ti y te ama? Puede ser hasta en secreto. Acuario, esta primera carta, liberación, 10 de bastos, Sagitario. Una carta, amigos, que nos invita también a descansar,
a que sigamos trabajando, pero tú has tenido demasiado peso sobre tus espaldas, Acuario. Algunos han sido económicos, laborales, y también te has sentido perdido, con demasiadas exigencias de otro, como tu persona también podría reflejar en este mundo con el 10 de bastos. Quiero que confiéis en la intuición, os lo han dicho estas iniciales y esta carta también, porque son bastos, y vais a recuperar tiempo que vosotros creíais que era perdido. Se elevarán montañas y mucha luz del sol para que recobréis también esperanza y estéis trabajando, colaborando en equipo con otras personas que os ayudarán y no sintiendo solos como esta persona. ¿Os gustan los deportes? Salir a escapar, hacer senderismo, ciclismo, algún tipo de deporte de competición, porque aquí hay dos raquetas, una persona como la tuya que desea sentirse mucho más libre y no tan agobiada por el mundo material con el 10 de bastos. Una etapa nueva se abre para vosotros con mucha iluminación y verdad. Voy a colocar Sagitario, que os da el potencial con Júpiter para seguir aspirando a nuevas metas. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? Acuario, un rey de bastos. Alguien está pensando mucho en ti, Acuario, desde hace tiempo. La empatía, las ganas de estar contigo, de colaborar en equipo, de trabajar juntos como pareja o en nuestras pasiones, porque el rey de bastos es Leo. Siempre miro hacia el pasado, intentando recuperar lo que yo creía que me hacía sentir más joven. Ese amor hasta de juventud para algunos. Mira de esta pareja y cómo se siente esta mujer, libre, ya no encadenada a tantas responsabilidades. Vosotros sois como almas, llamas, una pareja donde os entendéis muy bien y esta persona y tú, a los dos os encanta también viajar, hacer algo competitivamente, atravesar nuevos lugares, estar con personas, ayudarlas y también tener una nueva mentalidad con este rey de bastos. El disfrute de la vida también está con nosotros, amor, cuando estamos juntos. Empatía, voy a colocar Leo, una persona muy expresiva, audaz, locuaz, amigos, muy influyente, capaz de influenciar y convencer a otros. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Acuario, ¿cómo es esta persona que está pensando en ti? Es apuesta, atrevida, la noche oscura, almas y llamas gemelas. Si estáis en esta lectura, mirad, el 10 de bastos os dice que hay una barrera que vosotros tenéis que sobrepasar. El despertar espiritual también nos conduce a momentos de soledad, de reflexión, de crecimiento, de evolución como seres humanos. No quiero que os sintáis cuando no estáis con esta persona en esta noche oscura, porque también va a haber un alivio para vosotros con el 10 de bastos. La intuición se pone aquí de manifiesto, pero sobre todo la fe que tenéis en vosotros mismos. La noche oscura no dura siempre, amigos. Quiero que ahora mismo estéis brillando con ese sol y que creáis en las capacidades más psíquicas que tenéis con el rey de bastos, que os relacionéis con otros. No os sintáis solos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio, calidez, un paje de pentáculos. Hay alguien que tiene un ofrecimiento que también trabaja muchísimo con el 10 de bastos y el paje de pentáculos, 2 parejas juntas en 4 cartas. Alguien que se siente muy cómodo cuando está contigo en casa. Yo hablo para almas y llamas gemelas con la noche oscura. ¿Qué más? Diferencias. La carta de la templanza, hay sanación, hay una apertura para vosotros en todas las dimensiones. Y también un nuevo ciclo con la templanza, aquellos que estabais en separación. Una persona se comunicará contigo, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses voy a sacar una carta más, porque el 4-4 sí está brillando con todo el esplendor y lo que vosotros estáis buscando. Y habéis pedido intervención espiritual con la noche oscura y la carta de la templanza, que es Sagitario. Os va a iluminar, Sagitario. Puede que lo tengáis en vuestra carta astral o tu persona lo sea, Acuario, en la base de la baraja. Recibe una invitación mía, amor, porque te voy a hacer mi novia o a vivir contigo, a ser ese 4-4 como si fuera la energía de un emperador. Estás brillando mucho con esos girasoles, Acuario. Quiero que creas en ti. El 4-4. ¿Quiénes estáis viendo secuencias numéricas que pueden ser el 1-1, el 2-2, el 3-3?
El 4-4 significa que hay estabilidad para vosotros, nuevos rumbos en vuestra vida, que tenéis inteligencia, sobre todo intuición, ideas creativas. Hay una persona que te mira mucho con esta invitación y tu paje de pentáculos para ofrecerte lo que tú más deseas, este hogar, el ofrecimiento. Y quiero decirte, amor, que tú también me ayudas a ser ese gran rey de bastos con más círculos sociales, donde yo puedo influir sobre otros. Tú me das más capacidades y las desarrollas sobre mí con este 4-4-4. Eres una mujer o un hombre muy importante, Acuario, con esta carta. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio, cuando yo estoy contigo, amor, salgo de mis noches oscuras, porque estas, amigos, no solamente son para ti, son bidireccionales. A tu persona también le has sentido, o si habéis estado separados, ha crecido también con ese rey de bastos y noche oscura. No pienses que solamente tú has estado en un callejón que creías que era sin salida. Me siento sanado, más vinculado a ti, abierto espiritualmente con la carta de la templanza, arcano mayor número 14 con Sagitario y Júpiter. Tú has pedido a un arcángel, puede ser San Miguel en esta carta, San Gabriel, San Rafael, algún ángel, a tu Virgen, que os ayude a estar juntos, que os dé una paz interior que sea como lo que tienen las almas en sí mismas. Vas a empezar a creer, Acuario, y a depositar toda tu fe y tu confianza en esta carta de la templanza, porque mirad cómo está la Virgen, sí que abre sus brazos y que os escucha. Calidez, yo estoy, amor, contigo muy feliz, me siento en casa con el paje de pentáculos, siento madurez y os lo vuelvo a repetir con el rey de bastos, porque ha estado esta persona muchas veces demasiado involucrada en su mundo material con esa liberación y el 4-4. Quiero aspirar a mucho más, a tener un hogar contigo, a protegerte, a darte ternura, la seguridad que tú necesitas, y quiero que te sientas completa y satisfecha en todos los niveles. Hay muchos mensajes para vosotros que llegan con esta carta de invitación, y voy a colocar todos los signos de tierra en el paje de pentáculos y de nuevo a Sagitario en la templanza, que os guían vuestros guías justamente en la tierra, están muy cerca de vosotros. Invitación, ¿querrías salir conmigo? ¿Ser mi novia? Mi novio? Puede que algunos ya hayáis convivido con este rey de bastos y con vuestro 4-4, y algunos hayáis atravesado crisis que puedan ser profundas, pero amor, yo no quiero que tú estés en esos laberintos llenos de oscuridad, ni yo tampoco, sino que quiero verme contigo en un espacio natural, como en un lago, o en sitios, en parques, con estanques, con lagos, con animales, que nos podamos cruzar nuestros brazos, besar y amar, y llevarte a muchos sitios, porque si es una persona material que le gusta encabezar proyectos y tenerlos muy bien atados con estas cartas. Invitación para ti, Acuario, y muchas parejas juntas. Mirad las cartas. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más desea decirnos esta persona. Acuario, ¿qué es lo que siente vuestra persona especial y qué desea deciros? Acuario, ¿qué es lo que siente esta persona? Tiempo. Debo de pensar también en mí, esa noche oscura. ¿Qué es lo que desea decirle esta persona, Acuario, desde su corazón? ¿Qué más? Bloqueo. Voy a sacar una carta más intuitivamente. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué querría deciros? ¿Qué es lo que siente y que tal vez no ha podido decir cuando estaba pensando tantas veces en vosotros? Orgullo. Sincronicidad en la base de la baraja. No quiero perderte y eres mi pasión secreta. Bloqueo. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales. Me dolía verte. Aquí hay casos hasta de celos. Si habéis estado con otras personas o te ha visto con algún amigo, admirador, sabe que hay pretendientes porque tengo el 5 de bastos. Leo en esta carta. Si te llamase o escribiese, me responderías. Algunas veces soy orgulloso. Soy Leo, ese rey. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Ahí tenemos una iglesia, una virgen, a Dios. Ellos no nos juzgan. Y yo sé, Acuario, que tu amor por esta persona sí es infinito con esa noche oscura. Y que tú también quieres aliviar el peso que lleva en su vida con ese 10 de bastos. Y que quieres que esté en tu vida. Amaros mucho, compartir un hogar con estas cartas. Sincronicidad.
Tu nombre, tus apellidos están siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Qué canciones os habéis mandado o bailado alguna vez? ¿Ves su nombre por todas partes, Acuario? Eso significa que él o ella piensan en ti. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Ese rey de bastos, mirando tanto hacia su pasado. Tienes que hacer que esta persona mire hacia su presente. Vuelca tu energía en que dispare todo lo que desea ahora y en un futuro. Porque el pasado no puede regresar. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Admiradores en secreto, Acuario. Desearía besarte toda la noche. Una carta donde te invita, Acuario, a que tú estés con esta persona, que os abracéis, que os améis, que compartáis vida, hogar. Voy a sacar el tarot y va a decirnos algo más, Acuario. Puede ser un consejo o un mensaje de esta persona. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Acuario, 7 de bastos. Hay muchos proyectos interesantes para vosotros económicamente y una persona que no se da por rendida, que saca músculo, que hace ejercicio. Es Tauro, el 7 de pentáculos. Os voy a decir que esta persona se siente como un triunfador. Bonus extra que la vida os va a regalar. Puede ser a través de un premio, pero sobre todo es vuestro trabajo, Acuario. Y no temas lo que se destruyó en un pasado con coches antiguos, porque también los videojuegos se actualizan, amigos, como este número 7. Victoria y ventaja para vosotros en lo material, y también con un gran esfuerzo de conseguir que esta relación siga avanzando con la templanza y este 7 de pentáculos. Quiero que os sintáis dichosos por lo que tenéis. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio, esta carta pretendía salir. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio tenemos aquí el sol, el 8 de bastos, veamos la muerte, amigos, y el 3 de bastos, que significa que una persona va a venir a por ti. Con Aries, y te has hecho muchas preguntas, esta cuestión, baby, súbete a mi barco, espérame tranquilamente, porque no tienes que mirar hacia atrás, Acuario, sino al presente y a futuro, lo que yo os he dicho. No tengáis miedo, hay una persona que sí está en la búsqueda de estar contigo, y que va a romper con áreas que han sido difíciles de su vida, y yo siento que muchas son económicas con esta carta de la muerte y el 10 de bastos. Los pesos sobre mí ya no quiero llevarlos. Confiad en vuestros sueños, con la alta sacerdotisa, porque os revelan a través de la intuición y de ese 8 de bastos, que es lo que representa el gran basto, lo que va a suceder en vuestra vida. Había un lago en esa carta de empatía y otro que vosotros tenéis en esta carta de la alta sacerdotisa, con Cáncer, la luna. Algunos sí que vais a tomar un periodo muy grande para estar en otros lugares, vacaciones con esta persona, y os vais a rodear con los brazos, a reír mucho, y recordaréis un día esta lectura. Mantened la calma con la alta sacerdotisa y creed en vuestra intuición y sueños, sabiduría. El 6 de copas, amigos, que es una carta hermosísima, porque te amo tanto y yo me siento orgulloso y satisfecho de lo que estás haciendo con la carta de la muerte. Te estoy vigilando, amor, no estoy lejos de ti. Podríamos hasta casarnos, tú y yo, con estas cartas y envejecer juntos. Muchas noticias para vosotros. El 8 de bastos llega una persona que va a ser impulsiva. Mensajes, comunicación, desarrollo y viajes con el 8 de bastos, que de nuevo Sagitario. Mucha influencia del sol y de este signo de fuego. El sol con Leo, amor, ¿cómo te sientes? Porque yo quiero que abras tus brazos, que tengamos de nuevo la oportunidad de amarnos con el 6 de copas, que no renunciemos a nuestros sueños, aunque haya etapas que hayan sido tan duras, difíciles, y que creíamos que no nos podríamos sobreponer con la muerte. Arcano mayor, número 13, con Escorpio, con Plutón. Mira lo que he hecho, alumbrarte con una bombilla, con un sol eterno cada vez que tú te has sentido sola o solo, y tú has hecho lo mismo por esta persona. No estabais en completa oscuridad. Sal a tus balcones, mira el día y la noche, porque esta persona está muy presente para ofrecerte una nueva etapa, y quiero que no os dé miedo enfrentaros a situaciones que pueden ser claves o cambiarlas con este número 5 y la carta de la muerte, que es muy positiva. Cambios radicales para vosotros. El sol, te acompaño, amor, estréchame en tus brazos y vuelve a guiarme para estar en un barco juntos. El sol con muchos proyectos y beneficios económicos, aventuras, vacaciones. ¿Me recuerdas
tanto que hemos significado el uno para el otro con este 6 de copas desde hace tanto tiempo, años para algunos, y yo he dejado esta carta porque tenía un rey de bastos y la noche oscura. Algunos sí que sois almas, llamas gemelas. El 6 de copas son las vidas pasadas, amigos. Si habéis soñado algo especial, habéis hecho hipnosis, vosotros sabéis que os pertenecisteis, puede ser desde vuestra juventud o en otras vidas. Quiero que os mantengáis completamente conscientes de quiénes sois, porque amor, sí hemos tenido los dos heridas, sacrificios que hemos de hacer con la carta de la muerte, pero mira cómo quiero que tú sepas cómo yo empujo también mi propio destino con esos 8 bastos y los dejo acercar hacia ti, construyendo un nuevo barco como en ese 3 de bastos, Aries. Y aquí tenemos a Escorpio, porque la verdad, con este sol va a salir a la luz y no importa que algunas velas se hayan caído, nosotros las repararemos y pintaremos nuestro barco. Una persona que te ama desde hace muchos años, Acuario, con Escorpio, el 4 de bastos, Aries, la boda y el matrimonio que estaban unidos al 6 de copas. Llamas gemelas, amigos, es esta carta la vinculación eterna entre vosotros dos. Quiero que te enrolles a mi vida, a mi corazón, que me des aliento, que me quites pesos que tengo, que vuelvas a ser la luz del sol con esa carta del 10 de bastos, que me inspires con tus ideas y esos girasoles del 444, que salgas conmigo a almorzar, a comer, sobre todo espacios que estén al aire libre, porque la carta de la alta sacerdotisa no solamente te invita, Acuario, a estar esperando en tu sofá tranquilamente, sino que cuando estés con esta persona estés en bosques y en lugares, o puede ser, Acuario, que hasta te quieras casar o enlazar en un lugar, en un espacio muy natural, porque lo que más te importa es el amor. Aquí yo no veo cartas donde haya un desprendimiento de riqueza y tú estés mirando algo excesivo, si no quieres solamente estar con esta persona y sentir que os amáis todavía con el 4 de bastos. Amigos, muchas sorpresas para vosotros. Voy a colocar Aries en el 4 de bastos, Aries en el 3 de bastos, Escorpio en la carta del 6 de copas, mucha lloranza por ti, momentos pasados. El sol de nuevo con Leo, Escorpio en la carta de la muerte. Quiero que me digáis en comentarios, Acuario y Cáncer, en la alta sacerdotisa, ¿en qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona tan especial que nunca deja de pensarte y a la que tú esperas? Hasta literalmente en tu casa piensas que siempre, que va a estar por ti a regresar y que vais a tener un enlace juntos y a disfrutar del mundo con la carta del sol. Hay muchas luces doradas en estas cartas, amigos, naturaleza, intervenciones espirituales. Quiero que cojáis los mensajes y que replanteéis aquellos aspectos de vuestra vida que podéis cambiar, que hagáis los sacrificios necesarios, porque sí los hay, siempre con el número 6. Y vais a alcanzar todo lo que deseáis. Paciencia, sabiduría, porque sí hay amor para estar entre vosotros. Muchas gracias por estar aquí, Acuario, en vuestra lectura. Besos, bendiciones para todos. Contadme vuestra historia, os responderé si puedo, pero os escucho o leo siempre. Feliz semana, que aprovechéis vuestro tiempo y todas estas energías con tanto sol. Gracias, Acuario.